aquí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía de este día viernes 28 de enero. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite de estar en su presencia. Vamos a ofrecer esta Santa Misa en acción de gracias a Dios, primeramente, que es uno y trino, Santísima Trinidad, a Santa Lucía, al Divino Niño Jesús, al Beato José Gregorio Hernández, pidiendo además por la salud de Carolina Rojas. A Dios Todopoderoso por la recuperación de Alejandro Montilla y Raúl Montilla. De igual manera por el eterno descanso de María Carrasco de Camacaro, Encarnación Belandria, Teresa Torres, Daniel Belandria, Francisco Lara, Juan José Alarcón Domínguez, Rafael Antonio Rivero Tortolera, Teranet Gamacho en sus 11 meses, Dolores Gallardo, y por todas las benditas ánimas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Apreciados hermanos, hoy celebramos el día de Santo Tomás de Aquino, un santo de la orden de los predicadores o de la orden de los padres dominicos. Aquí en Barinas contamos con la presencia de nuestros hermanos dominicos, aquí en la parroquia El Carmen. Además, en la evangelización de nuestra diócesis, los padres dominicos o los frailes dominicos pues ejercieron un papel muy importante, puesto que trajeron el evangelio aparte del territorio barinés. De manera que hoy también nos encomendamos a Santo Tomás de Aquino y felicitamos a la familia dominica por el día de este santo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón al Dios de la misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que hiciste de Tomás de Aquino un hombre admirable por su anhelo de santidad y su dedicación a las ciencias sagradas, ayúdanos a comprender su doctrina y a imitar sus ejemplos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, pueden sentarse y escuchar atentamente la palabra de Dios. Del segundo libro de Samuel. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día, al atardecer, se levantó de dormir y se puso a pasear por las terrazas del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó a preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías el hitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías el hitita. Joab cumplió la orden, y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo, pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los demás servidores de su señor y no fue a su casa. Le avisaron a David: Urías no fue a su casa. Al día siguiente David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías el hitita. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu misericordia, tu sentencia, y eres justo. Señor, al castigarme, nací en la iniquidad, y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades, y olvídate de todos mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado.
justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo un mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Que por las palabras de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Queridos hermanos, un saludo fraterno para todos. Me alegra muchísimo poder compartir esta palabra que hoy nos regala el Señor con cada uno de ustedes. Y para esto pues es importante que nos pongamos en la presencia del Espíritu de Dios, para que sea Él el que haga fructificar esa palabra de Dios en nuestros corazones, y que habiendo escuchado esta palabra viva y eficaz, nosotros podamos producir frutos también abundantes en todo lo que el Señor nos va pidiendo cada día en nuestra vida. Amén. En el Salmo que hoy escuchamos es el Salmo 50, la antífona decía: misericordia, Señor, hemos pecado. ¿Cómo decía? Misericordia, Señor, hemos pecado. Díganme ustedes, ¿quién en este mundo no ha pecado? Todos nosotros como seres humanos, de alguna u otra manera, hemos pecado. Ciertamente hay unos pecados más graves que otros, pero todos hemos pecado de distintas maneras. Pero lo que sí es cierto, queridos hermanos, que en medio de esta condición de pecadores que tenemos nosotros como seres humanos limitados y frágiles, sin embargo, prevalece la misericordia de Dios por encima de cualquier situación de pecado. Pero hay algunas condiciones para que esto sea así. Nosotros también, como seres humanos limitados y con errores, tenemos además facultades, tenemos cosas especiales en nuestra vida que nos ha regalado el Señor. Es decir, también tenemos una dimensión espiritual y una capacidad racional, una capacidad también para ver más allá de lo que muchas veces humanamente podemos ver. Es decir, tendemos siempre a las cosas sobrenaturales, las cosas que por medio de la fe podemos comprender. Y en ese sentido, el Señor siempre busca la forma de acercarse a cada uno de nosotros, especialmente cuando ve que vamos por mal camino, o ve cuando ve que estamos desanimados, un poco apesadumbrados. En medio de las situaciones difíciles, el Señor siempre buscará la manera o la forma de darnos una palabra de aliento. Y más aún, cuando nosotros somos los que a veces tomamos la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa y siempre está tocando nuestras puertas del corazón. Pero cuando nosotros tomamos la iniciativa y nos arrepentimos de nuestros pecados, de cualquier situación, y nos acercamos a Dios con un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón
arrepentido, el Señor eso el Señor lo conmueve muchísimo y nos merece o nos regala su perdón, su misericordia. Por eso este Salmo 50 que hemos escuchado: por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Ese salmo no lo escribió alguien por escribirlo o simplemente por un sentido literario, sino que fue escrito por alguien que estaba viviendo en carne propia el arrepentimiento. ¿Y saben de quién estamos hablando? Del rey David. Este salmo lo escribió el rey David pidiéndole perdón al Señor por el pecado que había cometido, que es lo que escuchamos en el libro segundo de Samuel, sobre la historia del rey David, como el rey David, con su poder, en medio de su sabiduría también, porque fue un rey muy sabio, pero tuvo errores y tuvo pecados igual que todos los seres humanos. Tuvo sus errores, tuvo sus caídas fuertes, como esta que acabamos de escuchar también en esta lectura del libro de Samuel. El rey David miró con ojos de deseo a la mujer de un siervo suyo, de Urías, y bueno, estuvo con ella, ella queda encinta y él busca la forma de deshacerse de su error, como que tratando de que Urías fuera y estuviera con su esposa para decir, bueno, ese hijo de Urías, pero no pudiendo realizar su deseo, lo envía al frente de una batalla como carne de cañón para deshacerse de él. Pero en medio de toda esta situación difícil de pecado, el rey David recapacita, se arrepiente de todo corazón y se humilla ante Dios, y el Señor le da su perdón. Pero también el rey David tuvo que sufrir las consecuencias de su error, porque después de esto su reino comenzó a declinar. Pero el fruto de esa relación que tuvo con una mujer ajena, pues imagínense que fue nada más y nada menos que al rey Salomón, un rey sabio, un rey que también le construyó el templo a Dios y que sirvió al Señor a través del pueblo de Israel. Pero con esto, queridos hermanos, quería decirles que en medio de donde sobreabunda o donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Eso lo dice también la palabra de Dios en alguna de las cartas de San Pablo. No recuerdo ahora, porque soy un poquito malo para aprenderme las citas bíblicas, pero sí recuerdo el mensaje, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Pero esto puede ser posible, queridos hermanos, cada vez que nosotros reconocemos nuestra limitación y le pedimos perdón a Dios. Abrimos el corazón para que el Señor pueda hacer la obra. Recuerden que a veces solamente hace falta una decisión para que Dios haga esa obra en nosotros. A veces solamente hace falta dar un paso para que el Señor comience a transformar nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, cada vez que un alma se convierte, cada vez que un alma busca a Dios y le pide al Señor que transforme su vida, cada vez que un alma se convierte, es un triunfo del amor de Dios sobre esa alma. Cada vez que un alma se convierte, es un triunfo del bien sobre el mal. Cada vez que un alma se convierte, es un triunfo de Cristo ante la maldad que muchas veces en este mundo podemos también correr el riesgo. Ahora bien, también es importante recordar que nosotros como seres humanos pues tenemos algunas tentaciones bastante fuertes porque precisamente somos limitados y hay algunos elementos esenciales o no esenciales, sino algunos elementos destacados que pueden ser como tentaciones en medio de nuestro caminar, y una de esas cosas son el poder. Por ejemplo, el poder, la carne y el dinero, bueno, todas esas cosas van juntas, ¿no? Pero el poder es la mayor tentación que el ser humano puede correr en este mundo. Y es que todos buscamos de alguna forma tener seguridades, todos buscamos de alguna forma tener un estatus, todos buscamos de alguna manera tener un dominio sobre las otras personas o tener un poder sobre otros. Y a veces nos cuesta muchísimo ser humildes, nos cuesta muchísimo reconocer al otro como una persona valiosa y necesaria que contribuye también al crecimiento de un país, de una sociedad. Entonces, a veces personas con poder se creen dueños de los demás, incluso
hasta del propio Dios. Y eso es lo que sucede, queridos hermanos, en este mundo actualmente. Cuando una persona se enferma por el poder, cuando cree que son intocables y cuando creen que su poder está por encima del poder de Dios y que pueden tomar decisiones sobre la vida de otras personas. Eso fue lo que le pasó al rey David cuando manda a matar a Urías. Ciertamente él se arrepintió después y el Señor le perdonó ese error. Pero hoy en día vemos mucho repetida esta escena en muchas partes. Entonces, queridos hermanos, una de las cosas más importantes que nosotros podemos tener es un corazón humilde. Ante tanta maldad, ante tantas situaciones difíciles, a nosotros nos corresponde luchar con las armas de la fe, con las armas de la oración, con las armas de la construcción de los valores, con las armas de la educación. En fin, queridos hermanos, ante tanta maldad, a nosotros nos toca vencer a fuerza de bien. Y cuando uno lucha para implantar el bien donde quiera que estemos, el Señor siempre nos dará la sabiduría, siempre nos dará lo necesario para que nosotros podamos cumplir su santa voluntad. Porque cada vez que nosotros le pedimos al Señor lo que necesitamos, Él nos lo concede, cuando realmente nuestras intenciones son sinceras y le pedimos con fe. Y tal es el caso, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, un hombre como nosotros, un ser humano como nosotros, pero que siguió los caminos del Señor y profundizó tanto en su vida espiritual, en la orden de los dominicos, que llegó a ser un santo y una persona tan sabia que escribió muchísimos libros. Los más famosos libros que escribió fue algunos tratados que se llama la Suma Teológica. Entonces ahí habla un poco de toda la ciencia sagrada, todo lo relacionado con Dios, con la iglesia, muchas cosas de teología que, aquí tardaríamos toda la noche comentando lo que escribió Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, queridos hermanos, fíjense cómo el Señor, cuando uno realmente dispone todo su ser para que el Señor lo utilice como un instrumento, el Señor puede realizar grandes maravillas por medio de nosotros, en medio de nuestros hermanos. La mayor victoria de nuestras vidas, queridos hermanos, es que realmente seamos personas, instrumentos del Señor en medio de nuestros hermanos. Si venimos a este mundo a servir, si venimos a este mundo a cumplir una misión, es precisamente porque así lo ha querido el Señor, y esa misión es servir, amar, ser humildes, ser personas de fe, ser personas que den testimonio de que realmente Dios vive y de que Dios existe y que Dios nos acompaña siempre. Y es que nosotros también, como bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo y hemos recibido todo lo necesario para que podamos cumplir esa misión de la que les estaba diciendo. Y eso es lo que hoy el Señor nos habla en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículos 26. El hombre siembra su campo y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Pues bien, esto es un claro ejemplo de cómo el Señor siembra la semilla de su palabra en nuestros corazones. Y nosotros simplemente nos disponemos y le decimos: Señor, soy pecador, soy muy limitado, tengo muchos errores, pero haz tu obra en mi vida. Y si solamente hacemos esa oración todos los días, estoy segurísimo de que el Señor, como esta semilla que hace crecer, que hace germinar y que la hace producir frutos, también así hará con su palabra en nuestros corazones. Hará crecer en nosotros ese deseo de amar a Dios, el deseo de servirle a Dios, el deseo de servirle a los hermanos, el deseo de entregar nuestra vida por las cosas de Dios, que bastante a veces nos cuesta en nuestra sociedad actual. ¿Cómo nos cuesta seguir a Dios? ¿Cómo nos cuesta comprometernos con Dios? ¿Cómo nos cuesta comprometernos con la vida sacramental? Por ejemplo, el matrimonio, eso no es para mí. Ser sacerdote, menos. Ser religiosa, ni me hablan de eso. Entonces, queridos hermanos, lo que nosotros como cristianos realmente debemos hacer es cumplir la voluntad de Dios, y que esa voluntad viva y reine en nosotros, para que en todo momento agrademos al buen Dios y que nuestra vida pues sea una luz en medio de tantas tinieblas y dificultades que pasamos cada día en el mundo. Pero recuerden que al final siempre triunfará el amor de Dios, siempre triunfará el bien, siempre triunfará la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones al Señor. Pidamos especialmente por la Iglesia Católica, por el Papa Francisco, por su salud, por sus intenciones. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestro país, Venezuela, por todas sus necesidades, para que el Señor ilumine nuestros corazones, especialmente ilumine los corazones de las personas poderosas, de los gobernantes, de aquellas personas que tienen en sus manos el rumbo de nuestro país, para que el Señor les conceda la gracia de poder servir al pueblo, de poder hacer el bien, de poder buscar caminos de progreso, de libertad, de paz, de justicia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, especialmente por esas intenciones que tenemos en nuestros corazones, por nuestras familias, por las personas que están enfermas, por aquellas personas que dicen, ore usted por mí, que está más cerquita de Dios, para que el Señor les haga entender que ellos también están cerca de Dios y le pidan con mucha fe para que el Señor les ayude en todas sus necesidades. Roguemos al Señor. Por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, a la vida comprometida con la Iglesia del Señor, roguemos al Señor. Recibe, Padre Santo, estas intenciones, especialmente las que han quedado en lo más profundo de nuestros corazones. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos, y hacemos el canto de ofertorio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y santifícalos por medio de tu Espíritu, para que se nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario, en verdad. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor.
Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Pilar, San José, su esposo, los apóstoles, Santo Tomás de Aquino, Beato José Gregorio Hernández y cuantos vivieron en tu amistad a través de los siglos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, recemos con mucha fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente líbranos de alejarnos de ti y de no servir a los hermanos, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo peligro o enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos en Cristo pueden compartir un gesto fraterno de paz. Queridos hermanos, este es Jesús, el Hijo vivo de Dios, quien se hace realmente presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Y aunque muchas veces nos cuesta creer que Jesús se hace presente en este pedacito de pan, pues realmente está presente, porque para Dios no hay nada imposible. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre.